Hola, Hola, Buen Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿todo bien? buena. Ojalá. ¿Qué haces, Mauricio? ¿Cómo le va, Julia Bayubá? Cada vez mejor. ¿Ves? Eso es optimismo. ¿Le damos el host a Ile? Sí, ya voy yo. Buenas. Bárbaro. ¿O el confitrión igual? Hola a todos. Hola. Buenas. Buenas. Buen día. Buen día. Hay unas personas esperando para entrar en la sala de espera, pero su usuario Ahí. son Es números. un número, no sé, por eso estoy ahí. Yo admití y ya me pasaron el host, ¿no? A ver. Ahí entró alguien con un número. Sí. Sí, yo difundí a los estudiantes de biología humana y a los estudiantes de microbiología de la UTM. Capaz que algunos son esos, no sé por qué tendrían un número, pero... Buenas, se solicita el número 475-869. Ya entró ese. Sí, Sí, que por se favor identifique. se identifique, o será... Ponga su Y la nombre. cara. Bueno, me parece que podríamos sacarlo. Dale un segundo. Dale un segundito por las dudas. Lo que sí es que antes de empezar, los que estemos acá, como que si pudiéramos, Lía, si pudieras, o Renata, pudieran activar, y Noelia, las cámaras para la foto, para sacar la foto, para obtener un coso de pantalla, así, podemos después difundir. Sonrían, Noelia. Voy. Sonreí, Lía. Era alguien. Era Arthur. Estoy en la oficina. Artur. Estoy en la oficina, tengo que tener tapabocas. Pero miren qué lindo tapaboca tengo. Bien. Hago un screen ahora, entonces digan whisky. 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 Listo, gracias. A ver, La persona con número era una persona. Artur Bones. Yo no sé qué pasa, estoy a averiguar por qué estoy como un número. Clic derecho, pero le puedes cambiar. Hacer clic derecho, rename. Benítez. Sí, pero ustedes saben, hay Zoom de personal, de Odelar, el de Lidian, y yo estoy averiguando en cuál que ingresé. El Laudelar no, porque te pone por defecto el nombre tuyo. Yo tampoco tengo idea en cuál ingresé, así que entré desde el link directamente, así que no me preocupo. sí. Gente, con Gabriela acabamos de llegar de Montevideo, de una reunión del CCA de SIVA, pero llegamos justito a tiempo para el seminario. Corriendo. Espectacular. ¿Vieron a la presencialidad? Germán, voy a admitirlo. No sé, Iliana, si querés ir ¿Con cargando quién? la presentación. Vale. Si quieren yo la puedo ir presentando mientras, o si iban a esperar un ratito más. Empezamos 11:05, ¿les parece? Bien. Voy a ir Bien. admitiendo, me quedo pendiente a ver si entra alguien más y voy admitiendo. Bien. Ahora sí, Arthur tiene nombre y apellido. Ahora sí. Bueno, siendo las 11:05, gente, le damos los buenos días a todos y a mí me toca la tarea de presentar a Ileana, así que les voy a comentar. La doctora Ileana Corvo estudió la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias, inició su carrera docente en el Departamento de Genética de la Facultad de Medicina,
donde trabajó durante 10 años como ayudante y asistente. Allí realizó su doctorado en Ciencias Biológicas en el Laboratorio de Biología Molecular de Parásitos con los doctores José Tort y Leda Roche, estudiando proteasas que participan en la interfase parásito-hospedero utilizando como modelo el parásito Fasciola hepática. También trabajó en el Departamento de Innovación y Proyectos de Laboratorios Celsius, en el área de Desarrollo Nacional de Biofármacos y Productos Biotecnológicos. Hace 6 años se radicó en la sede de Paysandú del CENUR Litoral Norte como asistente del Laboratorio de I+D de Moléculas Bioactivas. Se involucró en nuevas líneas de investigación, trabajando en la caracterización de blancos moleculares y el desarrollo de moléculas con actividad biológica frente a distintos parásitos como potenciales fármacos para el tratamiento de fasciolasis, leishmaniasis y enfermedad de Chagas. Es docente del Departamento de Ciencias Biológicas del CENUR, donde da clases para cursos del CIO Salud, el ciclo en Biología y Bioquímica y la carrera de doctor en Medicina. La doctora Ileana Corbo es una madre divertida y compañera, fan de Harry Potter, una uruguaya a la que no le gusta el mate, y si de noche de chicas se trata, prefiere los tragos frutales y prepara muy ricas caipiriñas, de las que personalmente puedo dar fe. Y con esta presentación le damos la palabra a Ileana para que comience su seminario titulado Aplicación de herramientas genómicas al desarrollo de fármacos. Bueno, ¿cómo andan? Muchas gracias, Sora, por la presentación y gracias por invitarme a dar la charla. Bueno, gracias a todos los que están presentes acá. Le voy a hablar sobre aplicación de herramientas genómicas al desarrollo de fármacos, que es una de las líneas de investigación que tenemos bastante reciente, hace poco más de un año que estamos trabajando con esto. Y bueno, y específicamente les voy a hablar de herramientas genómicas aplicadas al estudio del mecanismo de acción de compuestos que hemos desarrollado que tienen actividad contra la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis. Esperen que no me pasa. Ahí. Bueno, para los que no nos conocen, el Laboratorio de Moléculas Bioactivas está en el edificio del PAP, en la Estación Experimental Mario Casinoni, en Paysandú, está acá. Este es el laboratorio donde estamos trabajando. Tiene un área de síntesis orgánica acá de este lado, donde trabajan los chicos, y del otro lado, donde trabajamos las chicas, tenemos para estudiar bioquímica de proteínas, biología molecular, bueno, entre otras cosas. También tenemos un área de cultivo celular que está que no está acá en esta foto. Los integrantes del laboratorio son Guzmán Álvarez, Mauricio Cabrera, Lía Randall, yo. Para los que no nos conocen, aunque estas fotos tienen como 10 años, así que tampoco estamos reconocibles. Tatiana Saporiti, Cintia Perdomo, bueno, y Zoraima, acá. Ya todos la conocen. Bueno, nuestras líneas de investigación se basan en el descubrimiento y desarrollo de compuestos que tengan actividad biológica para el tratamiento de distintas patologías. Entonces tenemos varias líneas de investigación, algunas heredadas de nuestros posgrados. Guzmán, por ejemplo, hizo hace años ya que trabaja en desarrollo de moléculas con actividad frente a Trypanosoma cruzi para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, también contra la leishmaniasis, donde hizo su posgrado Cintia. Bueno, cuando vinimos acá, con Mauricio nos pusimos a trabajar en búsqueda de compuestos contra la fascioliasis, donde yo había hecho el posgrado, y más recientemente también estamos trabajando con búsqueda de compuestos activos contra la garrapata del ganado y también contra algunos virus, como el VIH y también el virus de la inmunodeficiencia felina. Entonces, bueno, en el laboratorio trabajamos en todas las etapas de descubrimiento y desarrollo preclínico de fármacos, desde el aislamiento de moléculas con potencial actividad biológica, por ejemplo, a partir de extractos de plantas, o la síntesis de conjuntos de moléculas a partir de determinados prototipos. Y luego buscamos la actividad biológica, inicialmente in vitro, en donde hay como 2 enfoques principales. Uno sería a partir de un blanco aislado,
que puede ser una enzima o una proteína que es esencial para el parásito. Entonces ese blanco se puede expresar en el laboratorio, y si tenemos, en el caso de una enzima, una forma de medir la actividad, o por ejemplo en el caso del virus del VIH, que trabajamos con la inhibición de la multimerización de las proteínas de la cápside, ahí podemos ver si estas moléculas in vitro inhiben esa enzima o inhiben la multimerización de las proteínas de la cápside como una forma de inhibir el crecimiento de estos parásitos. La otra gran forma de hacerlo es mediante screening fenotípicos o cribados fenotípicos, en donde tenemos el parásito en cultivo in vitro, ¿sí? Dame un momentito. Aunque miren, andaba correteando atrás. Les decía que la otra gran estrategia es hacer cribados o screening fenotípicos, en donde, por ejemplo, si tenemos el parásito cultivado in vitro, podemos incubarlo con los compuestos y ver si hay actividad, o como tenemos para el caso del ensayo en garrapata, un test de inmersión, en donde sumergimos la garrapata en una solución con los compuestos, y bueno, vemos si tienen actividad impidiendo el crecimiento, o matando esos parásitos. Las moléculas que tienen buena actividad in vitro, entonces pasamos a desarrollarlas un poco más, y ahí se evalúan distintas cosas, desde las propiedades ADME-TOX, que se llama, que es ver el tema de la metabolización de estos compuestos, hacer estudios de citotoxicidad en distintos modelos, estudios de genotoxicidad, de mutagenicidad, ¿no? Estudios también de toxicidad en modelos in vivo, y pasamos a evaluar también lo que es la actividad biológica in vivo, cuando hay modelos disponibles. Por ejemplo, tenemos en colaboración, trabajamos con modelos en ratones de la enfermedad de Chagas y de la leishmaniasis, también de la fascioliasis. Entonces evaluamos después la actividad in vivo, la actividad biológica in vivo. Otra cosa que se hace en el laboratorio es tratar de relacionar qué partes de esas moléculas, lo que llamamos farmacóforos, son las que proporcionan esta actividad biológica. Entonces hacemos estudios de estructura de actividad buscando relacionar determinadas características de los compuestos con su actividad biológica, y eso nos permite el rediseño y la optimización de esas moléculas, buscando potenciar su eficacia, ¿sí? Y disminuir su toxicidad. Y también en estos estudios entra como parte importante el conocer el mecanismo de acción de los compuestos, ¿no? Porque al conocer el mecanismo de acción, los blancos moleculares con los que interacciona, también nos va a facilitar esta optimización y guiada del diseño de los compuestos, buscando mejorar la efectividad de los mismos. Bueno, entonces los compuestos que les voy a contar hoy fueron desarrollados para el tratamiento, como potenciales fármacos para el tratamiento de la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis. Estas enfermedades forman parte de lo que se conocen como enfermedades tropicales desatendidas, ¿sí? Porque la industria farmacéutica y la investigación invierte muy poco dinero en el desarrollo de compuestos para estas patologías, y además afectan a las poblaciones más vulnerables, ¿sí? La enfermedad de Chagas está causada por el Trypanosoma cruzi, ¿sí? Que es un protozoario flagelado, es endémica de América, y ambas se caracterizan por tener una transmisión a través de un vector. En el caso de Trypanosoma cruzi es la vinchuca. ¿Sí? Son enfermedades de baja mortalidad, pero alta morbilidad, ¿sí? La infección por el Trypanosoma cruzi cursa por una etapa aguda inicialmente, y después queda una infección crónica que con los años el 30-40% de las personas desarrollan cardiopatías, ¿sí? O megacolon, y en el caso de la leishmaniasis son en realidad un conjunto de enfermedades, ¿no? Producidas por distintas especies del género Leishmania, que causan distintos tipos de leishmaniasis, como son la leishmaniasis cutánea, la leishmaniasis mucocutánea y la leishmaniasis visceral, ¿sí? Esta última es la presentación clínica más grave, y en el 90% de los casos en que no hay tratamiento,
llega a ser letal. Afecta sobre todo además a niños pequeños o personas con comorbilidades, ¿sí? O inmunosuprimidas, bueno, y también afecta a animales, por ejemplo, los perros. Y en nuestro país recientemente se han registrado un aumento en el número de casos en animales y algún caso en humanos. Los tratamientos que hay actualmente disponibles para estas patologías son compuestos que se desarrollaron hace muchos años, ¿sí? Muchos son tóxicos, no son 100% efectivos. En el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Chagas, el Besnidazol y Nifurtimox, que son los tratamientos actuales, solo son activos durante la fase aguda de la enfermedad y tienen efectos adversos importantes como náuseas, vómitos, en algunos casos insuficiencia renal. Y los fármacos contra la leishmaniasis, que son antimonios, miltefosina, pentamidina, también se ha reportado toxicidad, lo que demuestra la necesidad de desarrollar nuevos compuestos, nuevas moléculas con actividad frente a estos parásitos. Entonces, como les contaba, hace ya muchos años, inicialmente Guzmán, durante sus estudios de posgrado, ha venido trabajando en el desarrollo de moléculas con actividad frente a Trypanosoma cruzi. Luego, más recientemente, con el posgrado de Cintia, también trabajamos en el desarrollo de compuestos contra la leishmaniasis, y estas moléculas surgieron como líderes, es decir, moléculas que demostraron potente actividad in vitro. Acá podemos ver para el Trypanosoma cruzi, para leishmania, ¿sí? Y son compuestos que tienen actividad frente a ambos parásitos y también frente a Trypanosoma brucei, que es también de la familia de los kinetoplastios, que es causante de la tripanosomiasis africana. Vemos que todos tienen buena actividad in vitro, y también se hicieron más estudios y se determinó que tienen buenos índices de selectividad frente a los parásitos en comparación con las células del hospedero, ¿no? Que son compuestos estables. Se hicieron estudios de toxicidad y se vio que no son mutagénicos, ¿sí? Que no son genotóxicos. En ensayos de toxicidad en vivo se encontraron dosis letales 50 mayores a 2.000 miligramos kilo, en estudios en ratones, o sea que no son, tienen baja toxicidad. Y también mostraron ser efectivos en modelos in vivo de enfermedad de Chagas y de leishmaniasis cutánea. Estos dos compuestos, el 314 y el 266, se desarrollaron una serie de compuestos análogos del Besnidazol y el Nifurtimox, que se fueron modificando buscando disminuir toxicidad, incrementar la solubilidad de estos compuestos. El 796 fue un compuesto que se desarrolló buscando que inhibiera la triosfosfatoisomerasa de este parásito, que es una enzima esencial de la glucólisis, pero como ven acá, el compuesto, esta serie de compuestos, tiene muy buena actividad en cultivos in vitro frente al parásito, pero no inhibe al enzima. Bueno, y la otra molécula que incluimos en este estudio es este compuesto, el 1260, que es un derivado esteroide, ¿sí? de un compuesto que se había aislado inicialmente de la cubierta de huevos de garrapata, y se sintetizó una serie de estos compuestos, y en particular, el 1260, mostró que tenía potente actividad in vitro contra leishmania, ¿sí? Esto lo estuvimos trabajando durante el posgrado de Cintia, y lo que también fue interesante es que no solo mostraba actividad frente a la cepa de referencia, sino también frente a cepas de leishmania que se aislaron a partir de la cepa que está circulando en los perros que aparecieron infectados en Salto. Entonces, mostró consistencia en la actividad frente a distintas cepas de leishmania, y también mostró buena actividad frente a los tripanosomas, Trypanosoma cruzi y Trypanosoma brucei. Si bien algunos estudios no se han completado, se vio que también es eficaz en modelos in vivo de leishmaniasis cutánea, ¿no? Entonces, estos compuestos surgen como compuestos líderes, donde ya hay un montón de trabajo hecho, de trabajo avanzado, y nos parecía importante conocer cómo estos compuestos estarían ejerciendo su actividad tripanosomicida frente a estos parásitos, ¿no?
Entonces, ¿por qué es importante conocer el mecanismo de acción, el modo de acción de las moléculas con las que estamos trabajando? Como les contaba hace un rato, para poder guiar el rediseño, ¿sí?, basado en estudios de estructura y actividad, para poder optimizar las propiedades de las moléculas en cuanto a parámetros de solubilidad, farmacocinética, ¿sí?, minimizar la toxicidad, sin perder potencia y eficacia como trípanos homicidas. Y a su vez también conocer los mecanismos de acción nos va a permitir comprender, en el caso de que se generen resistencias a los fármacos, cómo estas resistencias pueden aparecer. Cuando hablamos de mecanismos de acción nos referimos a todo lo que tiene que ver con el compuesto cuando entra en contacto con el parásito, desde cómo ingresa en la célula, una vez dentro de la célula, si es transportado, si es metabolizado, ya sea generando compuestos metabolitos activos o inactivos, ¿tá? Y con cualquier proteína o enzima que esté interaccionando dentro de la célula, ¿sí?, por ejemplo, alterando su estructura o alterando su función, ¿tá? Y cómo el conjunto de esta actividad va a estar actuando en detrimento de los parásitos, ¿sí? Bueno. ¿Cuál es el modelo que usamos para aplicar estas herramientas? Utilizamos al Trypanosoma brucei, porque esto lo hicimos en el marco de una colaboración con el laboratorio de los profesores Marfil y de Susan Willy en la Universidad de Dundee, que ellos han desarrollado, trabajan hace muchos años con estudio de mecanismos de resistencia y de modo de acción de compuestos, y han desarrollado herramientas muy interesantes en este parásito, en T. brucei, aprovechando, por ejemplo, que a diferencia de Trypanosoma brucei tiene una vía de ARN de interferencia funcional, lo que permite hacer silenciamiento a la genómica de los genes para estudiar cuáles podrían ser su implicancia en los mecanismos de resistencia. Y además, bueno, Trypanosoma brucei también pertenece a la familia de los kinetoplástidos, ¿sí?, al igual que Krusei y Leishmania. Todos tienen una forma sanguínea en un huésped vertebrado y poseen características similares. En cuanto, por ejemplo, todos tienen la glucólisis compartimentalizada en un organelo que es el glicosoma. Todos tienen el kinetoplasto, que es una mitocondria gigante que se ubica cerca del flagelo, en el bolsillo flagelar, ¿no? Y como vemos acá en esta imagen, tienen una conservación estructural del genoma, ¿no?, por lo que pensamos que los mecanismos por los que podrían estar actuando estos compuestos serían similares entre estos parásitos, ¿no? Entonces, conocer el mecanismo en uno de ellos nos estaría proporcionando información también para los otros, ¿sí? Acá vemos cómo el genoma está conservado en todas las regiones de centenia, ¿sí? El genoma de Brucei tiene 11 cromosomas, ¿no?, y Leishmania y T. krusei tienen bastantes cromosomas más, pero vemos cómo está conservado las regiones sinténicas dentro del genoma de estos parásitos. Bien, ¿cuáles son las herramientas genómicas de las que les hablaba? Son una librería de sobreexpresión y una librería de ARN de interferencia. ¿En qué consisten estas librerías? Bueno, básicamente el genoma de este parásito se digiere en fragmentos pequeños y después se clona en un vector buscando que ahí esté representado un gen. Después con estos vectores se van a transfectar los parásitos, y después se van a integrar en un locus que es inerte, o sea que no va a afectar, no va a afectar al parásito. Y vamos a tener una población de parásitos, ¿sí?, donde hay distintos clones y cada uno va a estar sobreexpresando, ¿sí?, en el caso de la librería de sobreexpresión, o va a estar inhibiendo un gen en particular, ¿tá? Y estas bibliotecas se mostraron que tienen una cobertura de más del 99% de los genes no redundantes del genoma de Trypanosoma brucei, ¿no? Entonces vamos a tener esta población de parásitos, donde además es la sobreexpresión, ¿tá?,
de cada uno de estos genes, o la inhibición, en el caso de la RNA interferencia, se inducen, ¿sí?, al agregar tetraciclina en el medio. Entonces, lo que va a suceder es que nosotros lo que hicimos fue agregar el compuesto a la población de parásitos, ¿sí?, inducir la sobreexpresión o el silenciamiento, ¿ah?, de todos los genes, y los parásitos se empiezan a morir, y aquellos que sobreexpresen o que silencien un gen que de alguna manera le confiere una ventaja, ¿sí?, a los parásitos, los vuelve resistentes al compuesto, van a sobrevivir y se van a expandir. Entonces vamos a tener al final del screening una población de parásitos, ¿tá?, seleccionada, que es resistente al compuesto que le agregamos, ¿tá?, ya sea mediante la sobreexpresión o la inhibición de determinados genes. Después se colectan esos parásitos, esa población resistente, ¿tá?, se amplifica por PCR los genes de la región transfectada, y después se mapean sobre el genoma del parásito para ver a qué genes corresponden. Las librerías de sobreexpresión en general nos van a permitir, por ejemplo, identificar enzimas que generen metabolitos inactivos, porque si las sobreexpresamos van a estar inactivando el compuesto, ¿sí? O también podrían permitirnos identificar proteínas que estén expulsando o secuestrando el compuesto dentro de las células, ¿sí? O proteínas que estén implicadas en vías que compensen o que inhiban el efecto del compuesto en la célula, ¿no? Por otro lado, las librerías de RNA de interferencia nos podrían permitir identificar receptores que permitan la internalización, por ejemplo, de los compuestos, o enzimas que generen metabolitos activos y que al estar silenciadas no vayan a estar presentes, o vías que de alguna forma propaguen o potencien el efecto de los compuestos, ¿tá? Entonces es como que esto nos da como un panorama general de cuáles son los genes vinculados a la resistencia en estos compuestos, y después es como armar una especie de rompecabezas o puzzle para ver cómo estas vías estén relacionadas. Entonces acá les presento los resultados con la biblioteca de la librería de sobreexpresión, a donde vemos el crecimiento de los parásitos en un control sin compuesto, y frente al agregado de cada uno de los 4 compuestos que estamos estudiando acá. Entonces ven que al principio no hay crecimiento, y después como que se selecciona una población, ¿sí?, de parásitos que vuelven a crecer en presencia del compuesto. Y esos son los que consideramos que generaron resistencia, ¿no? Para el caso del compuesto 314 y del 260, después van a ver que con las librerías de silenciamiento pasó lo mismo, fue como más fácil generar estas poblaciones, aparecían más rápidamente estas poblaciones resistentes, ¿no? Y de hecho después cuando hicimos el mapeo de los genes que aparecían sobreexpresados en estas poblaciones, solo encontramos hits representativos para estos 2 compuestos, el 1260 y el 314, los que están mapeados. Aquí hay un fragmento en el cromosoma 5, y acá aparecieron 2 hits en el cromosoma 10 y en el cromosoma 11. Pero no aparecieron hits claros para estos otros 2 compuestos. No sabemos si, bueno, no lograron realmente generarse poblaciones resistentes o qué pasó. Con respecto al compuesto 1260, este fragmento se encontraron 2 genes. Uno es una elongasa de ácidos grasos de cadena larga, ¿tá?, ELO4, que es una enzima que está en la membrana del retículo endoplásmico y participa de la síntesis no convencional de ácidos grasos de cadena larga en los 3 kinetoplásticos. En Brucey hay 4 enzimas de este tipo, ELO1 a ELO4. En Cruzi y Leishmania hay otras más también. Y otra cosa que estaba estudiado de estas enzimas es que se hizo un knockout individual de estos genes y se vieron que no eran esenciales. Entonces, en principio, tendríamos a pensar que capaz que no sea el blanco inhibir esta enzima, pero sí que de alguna manera el compuesto esté generando algún desbalance en la síntesis de lípidos de membrana
que la sobreexpresión de esta enzima pueda compensar de alguna forma. También en este mismo fragmento se identificó esta otra proteína hipotética, entonces en realidad no podemos, como hay dos genes en el mismo fragmento, no podemos saber si es uno o el otro el que estaría confiriendo la resistencia, ¿no? Entonces, después lo que hay que hacer es validar individualmente, ¿sí? Para ver cuál de ellos es el que está involucrado. Y bueno, este otro es una proteína muy pequeñita de 27 aminoácidos que está reportada en la base de datos de TriTrips, de estos tripanosomas, como una proteína hipotética, ¿no? Que no se conoce su función, lo que sí se tiene un dominio transmembrana, pero bueno, no podemos decir mucho más de ella. Con respecto al compuesto 314, se identificó uno de los hits primarios, es una proteína del cinetocoro, que está acá, la proteína 14, que también tiene homólogos en Trypanosoma cruzi y en Leishmania, que ensayos de RNA interferencia mostraron pérdida del fin desde el parásito, cuando se silencia este gen, y se vio que era una proteína estructural del cinetocoro, ¿no? Que se expresa hacia el final de G2 fase M hasta la anafase, y por eso se postula que participa en la unión a microtúbulos, ¿no? Y bueno, nos planteamos que tal vez este compuesto pudiera estar interfiriendo de alguna manera con la división celular. Y después el otro hit identificó una proteína de la superfamilia de las histidinas fosfatasas, que también tiene homólogos en Leishmania y en Cruzi. Es una proteína citosólica y esta es una superfamilia que incluye distintos miembros con diversidad funcional que participan en el metabolismo intermediario. También lo mismo acá, siempre después hay que ir al silenciamiento individual, perdón, a la sobreexpresión individual de estos genes para validar si realmente están confiriendo un fenotipo resistente. Con respecto a las librerías de RNA de interferencia, el principio es similar a lo que explicaba con las otras, ¿sí? Al agregar el compuesto, los parásitos empiezan a morir, ¿no? Y aquellos genes que al ser silenciados le confieran alguna ventaja para el crecimiento de los parásitos, esos clones se van a expandir y vamos a tener una población de parásitos que son resistentes a los compuestos y que van a proliferar y van a pasar a predominar en el medio cultivo, ¿sí? Entonces, de vuelta nos pasó lo mismo para el compuesto 314 y 1260, como que estaba reportado, estas librerías ya se habían usado antes, ¿sí? Y normalmente estaba reportado que aproximadamente en 8 o 10 días, en una semana o 10 días, ya se lograba obtener una población resistente de parásitos, ¿no? Y eso nos pasó con el compuesto 314 y el 1260, pero para los compuestos 796 y 266 demoró más de 20 días, que de hecho las primeras veces tiramos los frascos porque pensamos que no había funcionado y probamos con dosis más baja de los compuestos porque se nos morían todos los parásitos. Tuvimos que hacer varias veces el ensayo bajando la dosis de compuesto hasta que allá como a los 20 días empezaron a aparecer poblaciones resistentes. Bueno, en colaboración con el laboratorio de genómica funcional, con Nélida, allá en Salto, hicimos el mapeo génico de la secuenciación de estos clones sobre el genoma de Trypanosoma. Y bueno, encontramos una cosa interesante, es que algunos de los hits principales, acá está graficado transcritos por millón, así como abundancia de estas lecturas, de los fragmentos, en el genoma, y encontramos que los más abundantes se repetían en las muestras de los distintos compuestos. Y bueno, viendo un poco qué genes codificaban estos, qué proteínas codificaban estos genes, perdón, encontramos, por ejemplo, esta proteína NOL1, NOP2, de la familia de NOL1, NOP2, que es una proteína de localización nuclear, es una ARN metiltransferasa que estaría vinculada con la regulación de la expresión génica. Estos parásitos tienen una cosa súper interesante y es que
ellos transcriben prácticamente la totalidad del genoma y la regulación es principalmente a nivel post-transcripcional, ¿sí? A nivel de estabilidad del ARN mensajero, transporte del mensajero al citoplasma, ¿sí? A nivel de la traducción. Entonces, podría esta proteína de alguna manera estar regulando aspectos ahí de la expresión génica vinculados con la resistencia. Después se identificaron 2 proteínas hipotéticas, que bueno, no se conoce la función. Esta se vio que está también localizado en el núcleo, por lo cual podría estar también relacionado con la regulación de la expresión génica. Y también se identificó esta otra proteína que contiene un dominio CRAL-trío, que son proteínas que tienen un bolsillo hidrofóbico y pequeñas moléculas lipofílicas. Entonces, bueno, pensamos que como estas moléculas son todas bastante lipofílicas, capaz que podrían estar vinculadas con el transporte de alguna manera de las moléculas dentro de la célula o algo por el estilo. Después, para algunos de los compuestos les voy a presentar como el panorama un poco más global. Les presento todas las lecturas, todos los genes que aparecieron con lecturas mayores a 1000 transcritos por millón. Como ven, aparecen las que son comunes a todas, y algunas que marqué acá que son específicas de los parásitos que tienen resistencia a 314, entre ellos, por ejemplo, esta Z-toxina, encontramos reportada en Leishmania donovani como que desencadena la muerte celular, ¿no? Varias proteínas del citoesqueleto, como elastina, una lineína, acá marcadas con laterisco, una quinesina, bueno, que capaz que ocurra alguna remodelación del citoesqueleto. Estos también participan en el transporte de distintos organelos, puedan estar moviendo esas vías, se pueden estar moviendo esas vías en presencia de... Estos son algunos de los HIP. Esto nos da un panorama global o nos permite identificar cuáles son los posibles HIP, pero bueno, después, como dice acá, hay que hacer una validación individual buscando si realmente el silenciamiento de ese gen en particular confiere resistencia al parásito, ¿sí? Y después, como les decía, es como armar una especie de rompecabezas, buscando ver, bueno, todos estos genes están vinculados al mecanismo de acción, de qué manera lo están, ¿sí? Y tratar de ver cuál sería el rol en la resistencia. Para el caso de 1260, la lista es más larga, ¿tá? También aparecen algunos comunes y aparecen algunos específicos que solo están presentes en los parásitos resistentes a este compuesto, ¿no? De vuelta aparecen proteínas relacionadas con el citoesqueleto, ¿sí? Acá los marcados con el asterisco en rojo, ¿no? Esta calpaína que interacciona con el citoesqueleto, esta otra regula la citocinesis, ¿sí? Está localizada en el axonema, acá una proteína de adhesión al flagelo, ¿no? También aparecieron algunas proteínas relacionadas con el metabolismo lipídico, como esta diacilglicerola citransferasa, esta desaturasa de fingolípidos, lo que por ahí podría llegar a venir la interacción o el efecto que ejerce el compuesto dentro de la célula. La idea es luego complementar con un análisis de clúster funcional para tratar de vincular, ¿sí? Porque estos son los HIT con más de 1000 lecturas por millón, pero hay otros hits que de repente no están entre los prioritarios, pero no porque no estén involucrados en el mecanismo de resistencia, sino que, por ejemplo, si el silenciamiento de un gen en particular, ¿no? Ya de por sí le afecta el crecimiento del parásito, puede que no esté acá representado, ¿no? Pero igual tiene un rol importante. Entonces hay como que ver el panorama completo, ¿sí? Uno de los hits que salió con mayor número de reads, ¿sí? Que resultaba interesante, también fue esta proteína invariable de superficie, ISG75. ¿no? Salieron también otras, acá esta proteína variante de superficie y algunas otras, esta AMP quinasa, que regula la expresión de moléculas de superficie. Y esta en particular
parece interesante porque habían estudios previos en esta misma biblioteca del grupo donde estuve haciendo esto, en donde habían encontrado, estudiando el mecanismo de acción de la suramina, que es el fármaco que se usa para el tratamiento de la tripanosomiasis africana, habían encontrado silenciado también la ISG 75 en los parásitos resistentes a la suramina. ISG 75 es una proteína invariable de superficie que se expresa en la superficie de estos parásitos, que no se conoce su función, y se llama invariable porque hay otras proteínas que están en la superficie de los tripanosomas, que son las proteínas variables de superficie, que acá estarían marcaditas con rojo, que le ayudan al parásito a evadir la respuesta inmune y tienen una expresión monoalélica, es decir, se expresan una a la vez y han sido muy estudiadas en los tripanosomas. Entonces, bueno, parecería que podría haber algo en común entre el mecanismo de cómo ingresa la suramina en la célula y este compuesto 1260. Entonces, ellos tenían unas líneas celulares que eran knockout. ¿Sí? En realidad, esta proteína invariable de superficie está organizada en un clúster de genes. ¿tá? Entonces, tenían un knockout donde se había eliminado todo el clúster y probamos si esta línea celular, que era deficiente en la ISG 75, tenía resistencia al compuesto al 1260. Entonces estas son las curvas de sobrevida para calcular el IC50, es decir, la concentración de compuesto que impide el crecimiento del 50%, inhibe el 50% del crecimiento de los parásitos, y vemos que comparando la línea con la wild type con la knockout para la ISG 75, ¿sí? Hay un aumento del IC50 entre 2 y 5 veces. Similar a lo que se observa con la suramina. ¿Sí? Pasa, acá es un aumento entre el 2-3 veces. Por lo que la ausencia de esta proteína estaría confiriendo resistencia a estos compuestos. ¿no? Bien, y otra cosa que estudiamos que también nos parece interesante es que en Brussels se había, buscando el modo de acción de la suramina, habían encontrado unos parásitos que expresaban una proteína de estas variables de superficie, ¿tá? Que le llamaron BCG-Sur por suramina, y que al expresarse esa proteína en particular, los parásitos se volvían resistentes a la suramina. ¿no? Esta línea la encontraron haciendo mutantes naturales, que es directamente incubando los parásitos con el compuesto, ¿sí? A concentraciones, se va aumentando lentamente la concentración del compuesto, promoviendo que naturalmente se genere resistencia a ese compuesto. Entonces después, cuando se obtiene la línea resistente, se va a estudiar a nivel de genoma a ver qué cambios hay. Y lo que encontraron fue eso, que había cambiado esta proteína variable de superficie que le llamaron BCG-suramina. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si esta línea que expresa la BCG, que hace a los parásitos resistentes a la suramina, le confiera resistencia a nuestro compuesto. Entonces, bueno, acá les muestro, comparando la wild type, ¿sí? La que es knockout para la ISG 75 y la línea de BCG-suramina para nuestro compuesto, ¿sí? Y para la suramina. Y lo que vemos es que no es resistente a nuestro compuesto la línea BCG-Sur, ¿sí? Acá vemos que mientras que para la suramina hay un aumento de más de 100 veces, ¿sí? del IC50, para nuestro compuesto permanece más o menos igual. ¿no? Entonces, también hicimos el compuesto 796, que vemos que el IC50 no cambia en ninguna de las dos líneas, por lo que vemos que esta línea BCG-Sur no estaría vinculada al modo de acción del compuesto 1260, como si lo estaría la proteína invariable de superficie. Posiblemente
a través de algún mecanismo de cómo ingresa el compuesto en la célula. Y bueno, como perspectivas, comentarles lo que les decía hoy, de que este es como un análisis preliminar, pero la idea es seguir profundizando, hacer análisis funcional de clúster para poder ver si hay relaciones, ¿sí?, entre estos genes, para ver si hay vías comunes de señalización o vías metabólicas comunes que puedan vincularlos, mostrarnos un poco más cuál podría ser el mecanismo generador de la resistencia. También hay que hacer validación individual de los hits, porque una complicación del puzzle es que además no estamos seguros que, o sea, los hits deben ser validados para estar seguros que realmente están confiriendo resistencia, ¿tá? Que están involucrados en el mecanismo de acción, para validarlos. También sería interesante estudiar la localización de estos genes vinculados con la resistencia para poder comparar en ausencia o presencia de los compuestos, si varía. ¿Sí? Y bueno, también se puede complementar haciendo estudios de proteómica, ver cómo cambia el proteoma en presencia de estos compuestos, y hacer selección de mutantes naturales, como es el caso ese que les contaba, que así fue como se encontró la BCG-suramina, ¿sí?, jugando los parásitos en presencia de los compuestos para ver qué cambios ocurre que promuevan la resistencia a los mismos. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar acá, y bueno, también a todas las instituciones y gente que hizo posible este trabajo. Si tienen preguntas, comentarios. Gracias, Silvia. Abrimos un espacio de preguntas, ¿les parece? Se puede preguntar, no sé si hay que anotarse o... Bueno, no hay nadie con la mano levantada todavía, así que, porque los que veo son aplausos, así que si querés preguntar. Bien. Gracias, Ileana, la verdad que muy, muy interesante el trabajo. Todo de la forma en que lo encaran, ¿no? Bastante integral, muy, muy completo. Me llama la atención, ¿sí? Me llamó la atención la estructura del compuesto 1260, ¿sí? Porque tú mencionaste, ¿no?, que es un esterol, pero si le sacamos la cola no polar en el ciclopentano, es parecidísimo al colesterol, ¿verdad? Tiene el grupo alcohol en la posición 3, tiene el doble enlace en el segundo anillo. Entonces, por naturaleza debe tener afinidad por las membranas biológicas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo distingue, ¿sí?, cuál es la selectividad de que se una diferencialmente a la membrana del parásito y no a la membrana del huésped? Porque a esa altura no hay ninguna discriminación, ¿no? ¿Qué puedes comentar acerca de eso? Bueno, acá de la parte de estructura química, capaz que Guzmán o Mauricio tienen más idea, pero si bien obviamente las membranas biológicas son todas similares, ¿no?, en la superficie de estos parásitos hay diferencias, claramente, ¿no? También los parásitos tienen algunos lípidos diferentes, como el ergosterol, que está presente en las membranas de estos parásitos, y nada, que puedan, de alguna manera, esas diferencias, o mismas las proteínas, estos parásitos tienen toda una cubierta glicoproteica, que también lo hace diferente de las células eucariotas, y de alguna forma puede estar favoreciendo la interacción con el parásito y no con la célula eucariota. Esas diferencias que haya en las moléculas de superficie, ¿sí? Además, los tripanosomas tienen lo que es la endocitosis y exocitosis, se concentra en lo que se llama el bolsillo flagelar, que es una región de la membrana ahí asociada al flagelo. Y bueno, y por ahí es donde entran y salen las vesículas de la célula, digamos. O
O sea, si hubiera algún mecanismo de ingreso, si ingresara directamente, podría de repente ser por cualquier lugar de la superficie, pero si hubiera algún mecanismo de internalización en vesículas, como se propone, por ejemplo, para la suramina, ahí va a ocurrir en esa región particular de la célula. O sea, son como diferencias que hay con la célula eucariota que podrían estar contribuyendo a que se comporte, a la selectividad, digamos, del compuesto. Bien, gracias. Y hablando de esas diferencias en selectividad, te quería preguntar, obviamente, estas proteínas, estos transportadores activos primarios, ¿verdad? Del ATP binding cassette, ¿sí? Los ABC, que son los responsables de la resistencia a los tratamientos, ¿verdad? Están presentes, obviamente tú has mostrado, ¿no? que están presentes en el parásito. ¿Se sabe si hay diferencias estructurales o funcionales con los de la célula eucariota? Es decir, el parásito también tira para afuera ciertas drogas, ¿sí? por este mecanismo de transporte activo primario, ¿verdad? Se gasta ATP y la saca las drogas. ¿Se sabe, ha sido estudiado de manera diferencial el del parásito con respecto al de la célula eucariota? La verdad que no sabría decirte en particular si hay diferencias importantes. Sería algo interesante a buscar. La verdad que sería interesante ver si en estos ABC también haya diferencias estructurales importantes que puedan dar cuenta de comportamiento diferencial entre los parásitos y las células eucariotas. Pero la verdad que no sé si hay, no sé qué grado de homología haya o qué genes comparten y eso. Bien, sería buenísimo estudiarlo. Te digo porque es una charla que he tenido con un veterinario acerca del leishmaniasis, ¿sí? Y yo apuntaba a este tipo de proteínas a ver si hay un comportamiento diferencial, ¿no? Una última preguntita súper general. Cuando mostraste la distribución, ¿sí? De Trypanosoma cruzi, va desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego. ¿Se sabe por qué no hay tripanosomiasis en Canadá? La verdad que no me lo cuestioné. Viste que está todo en gris. No sé, Guzmán, si vos tenés idea. No sé, la verdad que no sé por qué no hay tripanosomiasis en Canadá. Está todo en gris desde los Grandes Lagos para abajo, pero Canadá está blanquito. Sí, es cierto que en el mapa Canadá no aparece. No sé, Digo, algún capaz caso que debe había haber igual, alguna. supongo. Capaz que no se han reportado tantos casos como en los otros países, pero sí, la verdad que no es una cosa que no te sabría responder. Viste que muchas veces por ahí aparecen pistas, ¿no? Epidemiológicas que después conducen, de repente, se traducen a nivel molecular en alguna característica, ¿viste? Listo, muchísimas gracias. Claro, Señor. sí, es cierto. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel, por las preguntas. Está Nélida con la mano arriba. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? Hola a todos. Hola, Nelly. Liliana, a mí me vino muy bien la charla porque a pesar de que hemos venido colaborando en el análisis de esas secuencias, para mí todavía es un tema complejo porque no conozco bien el parásito y menos aún los compuestos en sí, cómo funcionan, y aquí me quedó un poquito más claro el panorama. Y quedé más motivada para terminar el análisis que falta. Lo que me quedé pensando yo fue si ustedes han hecho una comparación del perfil en ambas librerías generadas, tanto la de sobreexpresión como la que analizamos que fue la de RNA de interferencia. Asumo yo que deberíamos encontrar algo totalmente opuesto en ambas, y el encontrar un perfil opuesto confirmaría realmente el interés en esos genes puntuales, que en la de sobreexpresión estarían altos y en la de RNA de interferencia no estarían, y al contrario, ¿no? Viceversa. Entonces, si hicieron esa comparación con los dos acercamientos. Claro, en realidad
no sé si necesariamente esperaríamos encontrar que los genes que están sobreexpresados en una tengan que estar silenciados en otra, ¿no? Porque no es tan directo, capaz ni tan lineal el involucramiento de esos genes en lo que vendría a ser conferir la resistencia, ¿no? De hecho, la librería de sobreexpresión funcionó para esos dos compuestos que se encontraron algunos para el 314 y el 1260, que se encontraron algunos hits principales que no aparecen en las de RNA interferencia. Entonces, no sé si hay una correlación así como... O sea, es más como complementaria la información que confirmatoria. Claro, capaz que del análisis de clústeres funcionales pueda surgir algo más, como vías que estén, que sean comunes, o redes de señalización, o alguna otra cosa, y no tanto gen a gen individual. Porque si bien uno capaz que piensa en mecanismo de acción y piensa en, bueno, qué molécula está interaccionando con el compuesto, de repente el compuesto puede tocar una determinada molécula y con eso se modifican otras vías, ¿sí? Que no necesariamente están interaccionando directamente con el compuesto, y que se modifiquen en más o menos, y entonces ahí ya nos cambia el balance de ciertas proteínas, ¿no? Entonces es como bastante complejo de ver una correlación así tan directa. Pero sí es interesante mirarlo más en profundidad, a ver si se encuentra algo. Bien. Nelia, ¿tenías otra pregunta o por ahí? Perfecto, gracias. Entonces está Laura Lafón con la mano arriba. Hola. Bueno, yo quería hacer dos preguntas. Una que es muy básica, digamos, que es si se ven las mismas curvas de resistencia para las drogas que están actualmente en uso para la enfermedad de Chagas, por ejemplo. Es decir, que a los poquitos días ya se ve resistencia. Como, perdón, que se me cortó. Bien. Para las drogas que están actualmente en uso para enfermedad de Chagas, por ejemplo, ¿se ven las mismas curvas en las cuales aparece resistencia a los poquitos días? Bueno, en las librerías de RNA interferencia no hay en Chagas. Y claro, no sé si pero, están evaluadas, perdón, si están fue mala idea evaluadas preguntarte del con las Chagas. drogas. Fue mala idea preguntarte de Chagas. Para el caso de Brucey, con las drogas que se están usando para combatir Brucey, ¿muestran las mismas curvas? Sí, parecidas. O sea, la resistencia es así rapidísima siempre. Bueno, depende de los compuestos, no. Algunas moléculas no se logra generar poblaciones resistentes, y otras es como más fácil generar poblaciones resistentes, como que la resistencia emerge más rápidamente. Ahora, particularmente con el nifurtimox y el niazol, sé que se han generado, con las bibliotecas de sobreexpresión, se ha visto sobreexpresión no me sale, una nitroreductasa, creo que es, como un mecanismo que confiere resistencia en los parásitos. Pero no me acuerdo exactamente si los días que llevaba generar la resistencia a los compuestos. Ajá. Sé que, por ejemplo, en el caso de los mutantes, de la selección natural de mutantes, cuando se trabaja con Brucey, como que más rápidamente se genera resistencia que cuando trabaja con Crusey. Me contaba Susan Willy, que como Brucey es como más fácil generar parásitos con resistencia natural, pero no me acuerdo exactamente, no sabría decir los días que llevaba a generar resistencia con las drogas para Chagas. Está bien, está bien. Yo en realidad hice un cruce. ¿Por dónde venía la pregunta? No, la Supongo que le pregunta estaba venía... relacionando con él.
la pregunta venía por el lado de si las drogas que están en uso generan resistencia tan rápido. Venía por ese lado. Claro. Ahí va. Inicialmente Claro, me esto expresé como, mal, o sea, porque con la librería de Bruce no deberías probar las drogas de Crucis, sino las de Bruce. Ahí va. Sí, no sé, Guzmán, no sé si tenés algún comentario al respecto de la resistencia Ileana, de las drogas que se usan actualmente. Creo que por ahora se siguen usando. No sé si hay algún reporte, pero se siguen usando para el tratamiento de la fase aguda del Chagas. Las principales preocupaciones son por el lado de la toxicidad y los efectos adversos de las moléculas estas, de los fármacos que hay disponibles ahora. Hola, si querés contesto, Ile, porque Sí. se me está llenando de respuestas para los demás. Pues pedí la palabra para responder alguna cosa, pero no sé si espero o no. No, dale. Dale. dame un segundo, Guzmán. Ileana, ahí va. Dejo de compartir, sí, me dijo ahí Mauricio, que se corta. Dale, Ahí va, ya está. Primero para la de Daniel que preguntaba hoy, el 1260 es derivado de la pregnenolona, que obviamente deriva del colesterol. La pregnenolona la probamos para justamente estudiar un poco la selectividad y es inactiva tanto en Tecruci como en Leishmania. O sea que la incorporación de la parte polar en la molécula hace cambiar el perfil y le da las características antiparasitarias. El colesterol seguramente juega un papel en cuanto más bien a la distribución, a la penetración de la membrana, que por ejemplo en moléculas que son más polares, que tienen actividad tripanosomicida en epimastigote, se pierde en la forma mastigote, por ejemplo, porque no logran penetrar la membrana. Entonces, como el colesterol juega un poco en ese lado, me parece, la función es penetrar mejor en la célula, y bueno, después la otra parte es la que le da el toque antiparasitario. Entonces, lo otro era que la baja incidencia de casos en Canadá es un tema por el clima y el vector. O sea, puede haber casos reportados por tema transfusional, pero han sido bastante más prolijos que en otros lugares, y la cantidad de migrantes que van ahí, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, tuvo un mayor impacto porque las transfusiones no se mide si están los parásitos. Ahora sí, pero en la época que hubo una gran cantidad de inmigrantes de países endémicos no se hacía, entonces ahí sí hizo una expansión de las enfermedades que no son endémicas en esos países. Hoy sí está detectado el vector, por ejemplo, de Tecruci en lo que sería el sur de Estados Unidos, y tendrían algún caso endémico también por ahí, pero ya el clima es demasiado, el cambio del clima es demasiado para el vector en Canadá, no sería posible, no sería viable. Ninguno de los vectores, ni el de Leishmania ni el de Cruzi. Después, con respecto a la resistencia de Cruzi, la única resistencia que hay reportada para los únicos dos fármacos que se utilizan es una resistencia natural no es inducida en el laboratorio. Hay muy pocos casos de eso, por el tema de la plasticidad genómica que tiene Tecruci, que es la gran diferencia que con los otros dos tiene un sistema que se entrecruzan las vías metabólicas bastante, porque tiene genes que comparten, que están involucrados en varias, entonces eso también lo hace difícil de estudiar desde el punto de vista mecanístico. No se puede ir y tocar un gen específico para chequear un mecanismo de acción, porque afecta a diferentes vías que hacen, por ejemplo, inviable el parásito, hacen difícil de sacar conclusiones en ese sentido.
por eso además es difícil de tener un fármaco también. Los dos fármacos que se usan, que es Infurtimox y Beniazol, que son bastante tóxicos justamente porque son bastante inespecíficos, o sea, tocan varias cosas, tanto en el mamífero como en el parásito. Entonces, es un gran reto un fármaco selectivo para T. cruzi, pero bueno, creo que ahí más o menos respondí todas las cuestiones. Por cualquier cosa hablo de nuevo. Gracias. Gracias, Guzmán. No sé si Laura tenía otra consulta, si no tenemos a Julio con la mano arriba. Deja a Julia primero por los tiempos, si querés. No, lo mío es cortito y técnico nomás. No, mi pregunta es por qué hicieron con el RNAi las bibliotecas de silenciamiento, y si fue una elección en particular, o tiene que ver con por ejemplo, pensaban que puede hacer en CRISP, pero eso sería imposible con el modelo de transcripción de los tripanosomas. ¿Es por eso, digo? Esa es la pregunta. No, de hecho el knockout de la ISG75 se hizo con CRISPR-Cas en el laboratorio. En realidad estas bibliotecas no las desarrollamos nosotros, ¿no? Sí. Las hicieron, supongo que será por tema de... Estas bibliotecas, las primeras publicaciones son del 2005, 2008, o sea, ya tienen bastantes años, y supongo que por eso nos hicieron usando los sistemas CRISPR-Cas, o sea, viene por un lado de cómo se fueron desarrollando las cosas en ese momento, y que en Bruce tienen el RNA de interferencia como una herramienta disponible. Entonces, bueno, estas bibliotecas permitían como hacer estudios del genoma a gran escala, ¿no? Que venga por ahí. Sí, no, pero sí se puede hacer CRISPR-Cas en estos parásitos también. Bien, gracias Julio. Creo que solo tenemos a Laura con la mano arriba para hacer una última consulta. Yo te quería preguntar esto. Yo estudio un polímero que se llama poli-ADP-ribosa, que se sintetiza como una modificación posttraduccional de proteínas. Y en más de un sistema hemos visto que cuando hay cambios en el citoesqueleto de actina, también hay cambios en la distribución de este polímero. Y también trabajamos en Trypanosoma cruzi. En realidad, a ver, yo colaboro con un grupo que trabaja en Trypanosoma cruzi, no es mi línea de trabajo, digamos, colaboro. Y ellos vienen estudiando hace mucho tiempo que la inhibición de las enzimas que sintetizan este polímero afecta el crecimiento del parásito. Entonces, por eso yo te quería preguntar si entre los hits que ustedes tienen, te podrías después fijar si aparecen las poli-ADP-ribosilpolimerasas o PARPs. PARPs. Me fijo. Si aparecen, volvemos a hablar, y si no, no. Poliadenil. Poli-ADP-ribosilpolimerasas. PARPs. Poli-ADP-ribosilpolimerasas. Nelly está sacando notas. Sí, acá me las anoto. Buenísimo. Así, me anoto, me fijo. Me fijo. Porque como les comentaba, en realidad hay un montón de hits que tendemos como a ver los que tienen mayor número de lectura, pero eso que les decía de que la interferencia a veces te va a afectar el crecimiento del parásito, y que tengas pocas lecturas no significa que de repente no tenga algún mecanismo también importante vinculado, ¿no? Entonces, sí, es como aparece la actina, las dos actinas. Sí, aparecen unas cuantas proteínas del citoesqueleto. Bueno. Buenísimo. Bueno, no tenemos más consultas y ya estamos como en hora de ir cerrando. Les agradecemos a todos por participar, bueno, y a Ileana por su exposición del seminario, por la buena disposición. No sé si alguien de la SCA quiere agregar algo. Diana, Pablo, Majo. Solo aplausos. Bueno. Gracias. Les va a estar llegando la información para el seminario del siguiente mes, más sobre la fecha, así que nos volvemos a ver
en junio. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. A raíz de que tenemos este tema del COVID-19, que es una emergencia, digamos, pudimos organizar un par de seminarios que no entran dentro del programa que estaba ya previsto, que son que organiza la DCB. Y el primero sería acerca de unos sprays nasales, del posible uso de unos sprays nasales con polisacáridos, que funcionarían como una barrera física para la infección, y sería el 1 de junio. Yo quería pasar el aviso, después les va a llegar por mail y el link por Zoom y eso. El otro sería el 6 de julio. Después les llega los links y más información de quiénes son las personas y los títulos y todo eso. ¿Está bien? Pero como el primero es muy pronto, por eso quería empezar a avisar por si pueden hacerse un lugarcito en la gente. Buenísimo, Laura. Cuando nos llegue la SCA, lo hacemos difundir por las listas de siempre. Yo me atrasé un poquito. Mandé el mail hace un rato. Pretendía hacerlo antes y no llegué por diversos motivos. Me disculpo por eso. Okay. Bien, bueno, nosotros lo difundimos y nos llega a todos entonces. Gracias por participar. Nos vemos en junio. Gracias, Tile, por la presentación. Bueno, gracias. Felicitaciones, Tile. Muchas gracias. Bueno, Chao, chao. chao.